Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: está poseído por Belzebul y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó cómo Satanás va a expulsar a Satanás. Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir, y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían: está poseído por un espíritu impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta palabra de Dios, como siempre, es magnífica. Ustedes saben que el primer evangelio que nosotros tenemos, así según los estudios de los grandes biblistas, nos dicen que el primero que se escribe es San Marcos, Coñandella Leaina, Evangelio de San Marcos. Y aquí, queridos amigos, nos habla directamente el caracú, el mensaje nos habla así como termina. Dice: Jesús dijo esto porque decían de él que está poseído por un espíritu impuro. Ubeaina la mensaje la ñandeña yamindu ujanguaja y cuajanguamba eva la heisea ave ñandeyara este día a través de estas lecturas. Está poseído por un espíritu impuro quiere decir que ellos no le aceptaban absolutamente a Jesús en su accionar. Apego ñandeu pecha. Landen de jaijuino hina, landen de convenio hina, landen ustaino hina algo. Va el areyapo. Harembo ahí pendera pisaje y ande. Te dijo la verdad, pero ande entonces en ahí porque de enguanando upona hina. ¿Cuántas veces he escuchado a gente que le echan cara a alguien y le dice: ¿sabe qué? De ti corrupto, de ti mondajasio, de yesha cuaibio, así directamente le encara. Y entonces el otro, para defenderse, comienza, ¿verdad? Y dice: no, pero vos luego, pea, pero vos luego aquello, vos cuando era chiquitito, vos cuando era esto, vos cuando era aquello, ¿entiendes? O sea, yayapi por todas partes como autodefensa. ¿Pero por qué? Porque no queremos aceptar esa verdad que se nos está diciendo. Y eso es algo tan común. Toditos pasamos por esa experiencia, todito. Se enteró de por esa experiencia. Una vez yo pegué algo donde él hay por una vaina para ir más pega que aquello. Ah, no, pero viste que a bebé ya pisé, veían de la pisa. No, pero vos luego sos así. Vos ves, por ejemplo, ya en duda alguna vez llevan las ellos tienen de paño, no, y mío, yo mi la voz, alguna pareja por ahí. Entonces vienen y comentan, ¿verdad? Y te dice: padre, y bueno, yo reconozco que hice mal o lo que sea. O si no, cualquier otra cosa, ¿verdad? Ahí. Pero vos lo hace 20 años, luego me hiciste así, vos lo hace 30 años, pero vos lo no te acordabas cuando eras loco. Ahí posible, ya no sé más muy. O sea que, queridos hermanos, aquí lo que está diciendo el Evangelio, y le están acusando a Jesús, dice: este está poseído por un espíritu impuro. ¿Por qué? Y porque no quieren aceptar la buena noticia que les trae y que les pide, en este caso, a los escribas, a los fariseos, a los judíos se les está pidiendo conversión. Responder, entender que aquí el Señor se ha manifestado a través de Jesucristo. Entonces, Juan el TVO ya lleva. Tenemos muchas maneras de ladear al Señor. A pesar que muchos de nosotros, ¿verdad? Así como fariseos, algo supuestamente religiosos formales, pero o la de hacer. Entonces aquí está diciendo: no, ese está poseído por el demonio. Eso lo que él hace es con la fuerza del espíritu del mal. Entonces, opearle a Jesús lleva, a ver ahí inteligentemente, puedo calcular eso, ¿saben qué?
Si el demonio está contra sí mismo, una casa no puede subsistir, un reino no puede subsistir así. Tengo lucha interna, tengo golpe de Estado, la omea y yo llegó, ya lleva. Entonces, por eso les pone ese ejemplo. Por lo tanto, si Satanás se dividió levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir. Pero dice, si ustedes ven ahora, si ustedes ven ahora otra cosa, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el reino de Dios está cerca, está en medio de ustedes. Pegan con la belleza, y pone una frase muy interesante que también tenemos que entender bien, porque algunos hoy ya pipareía ahí, cuando dice esto del Espíritu Santo. Les aseguro que todo será perdonado, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Queridos amigos, muchas personas, porque leen pues así literalmente, no entender el contexto histórico. Cuando aquí te está diciendo el que blasfeme contra el Espíritu Santo, quiere decir justamente el no aceptar a Jesucristo en tu vida. El no querer escuchar los principios y valores que Dios te transmite. Y bueno, entonces uno dice, algunos también me decían, ¿se dan cuenta? Pero entonces, Padre, aquí Dios no es misericordioso, Dios no es compasivo, porque dice, no tendrá perdón jamás, dice, el que blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿Pero qué quiere decir? Eso no es que Dios, o bueno, castigata porque eres blasfemar, porque en realidad blasfemar contra el Espíritu Santo quiere decir el no aceptar a Jesucristo, dijimos, el no aceptar la propuesta del Evangelio, de icuasean de ella posean de hoja de ruta de acuerdo a los mandamientos, a las propuestas, a las normas de Dios. Eso es ir contra el Espíritu Santo. Pero ¿por qué no tendrá perdón jamás? No porque Dios no te va a perdonar, sino que porque vos decidiste justamente no aceptar a Jesucristo. Y si vos no aceptaste a Jesucristo, si vos no estás en el camino de Dios, entonces Dios no puede hacer nada contigo. Sin dejo la elegía, bebé. Dios no puede ir contra tu libertad. Esto queda en tus manos. Si vos te vas contra Dios, si vos optaste, te hiciste un masón, te hiciste un protestante, te hiciste lo que sea, quiere decir que vos sos el que libremente en tu decisión, y después te volvés fanático encima. Y después querés que Dios todo arregle, etc. No, esta es una decisión de vida o de muerte, te dice el Señor. Entonces cuando te dice no tendrá perdón jamás, es porque vos no das ese paso de decir, bueno, Señor, na avena yesa kwa lleva, pea la tapende esa acá, se japeru bisaguatana, hace a esa monala anda ya poyaina. Entonces si vos sabés y vos te das cuenta que vos no estás en ese camino, ¿qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga el Señor? Y no te puede decir nada, te deja libre y vos haces tu camino. Pero eso quiere decir, no tendrá perdón jamás, porque sos vos el que decide hacer tu camino. Entonces, queridos hermanos, es importante que entendamos la palabra de Dios. Entonces, no pensar ya atrás, Dios luego va a venir de allá y me va a castigar por eso y por aquello. No. El castigo nosotros mismos vamos asumiendo, o nosotros mismos vamos elaborando nuestro camino de condena o nuestro camino de salvación. Que así sea. Que así sea.